Hola, bienvenidos. Qué gusto que estén por acá, que nos acompañen, que se dieron el tiempo, el espacio de escuchar esta charla. En el marco de la agroalimentaria 2025, en Grupo Eslacón les preparamos un tema bien interesante que titulamos Los 8 factores que condicionan el preenfriamiento por aire forzado, lo que debemos prever desde el diseño y lo que debemos controlar en la operación. Soy Mario Alberto Armijo Briviesca. Como les decía, trabajo en Grupo Eslacón. Tenemos más de 20 años trabajando por acá. Experiencia en el área de diseño, todo el tema este también de preenfriadores por aire forzado. Y me acompaña el ingeniero Rafael Pinales Palomino, también una persona con mucha experiencia, más de 15 años, estando en el campo, en el diseño. En fin, Rafa, qué gusto que estás por acá. ¿Qué más puedes comentar para los que no te conocen? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Pues sí, soy ingeniero de Grupo Iglacón y tengo ya 15 años de experiencia. He pasado por diferentes etapas. Estaba en ingeniería de diseño, estaba en fabricación de equipos, de preenfriado y ahora ando también metido en desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, tenemos ahí algo de experiencia y sobre todo en el preenfriado, ¿no? Perfecto, pues bueno, yo creo que van a salir cosas Sí. interesantes de esta charla. Nos han pasado muchas cosas de mi camino Tienes buenas experiencias. que seguramente van a ayudar a algunos cuantos de los que nos escuchan. Entonces, pues bueno, Rafa, tú y yo sabemos que gran parte de las pérdidas post cosecha en frutas, en hortalizas, se debe a que no retiramos a tiempo el calor de campo. Entonces, como ya lo mencionaba en el título de esta conferencia, vamos a hablar de los 8 factores que nos pueden ayudar a optimizar ese proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de meternos de lleno en esto, de arrancar, si nos cuentas, pues más o menos de qué se trata esto del sistema prefriado y sobre todo también muy enfocado al aire forzado, ¿verdad? Ok. Bueno, me lo voy a explicar así en palabras sencillas. El preenfriador es el proceso mediante el cual se le extrae el calor de campo a las frutas, verduras, hortalizas, con la finalidad de darle mayor tiempo de vida a aquel y mejorar la calidad del producto, ¿no? Es para lo que se utiliza el preenfriado, ¿no? Ok, muy bien. Y fíjate, Rafael, también es interesante de que en el camino de retirar ese calor de campo, de todo ese proceso, pues hay tanto factores, como ya lo mencionaba, que se deben de prever desde el diseño y otros en la operación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esos factores que podríamos atribuir más a los responsables de diseño? Y para esto podríamos comenzar con el diseño de caja, que es un factor sin lugar a dudas que va a ser muy difícil resolverlo ya en el proceso. Creo que ya iríamos muy tarde para querer resolverlo en ese momento. Resulta difícil ya. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ¿qué? Mira, en este tema, en este punto, el diseño de la caja es un punto en el cual tú debes de tener desde un inicio del proyecto la suficiente comunicación con el cliente para conocer su producto, la necesidad que tiene el embalaje, el empaque, porque la caja pues, también va determinada por el factor de cuánto aire necesita el producto, si es una caja para uso nacional, para uso de exportación, porque tiene sus regulaciones, que es ciertos orificios, volumen para entrada de aire. Hay algunos productos que se embolsan, incluso con caja. Entonces, todo eso lo debes de contemplar durante el diseño, ¿no? Porque te va a impactar finalmente en el preenfriado y en el resultado, ¿verdad? Sí, y ahí, Rafa, sobre todo, yo creo que estar conscientes o tener presente que el diseño de la caja, pues puede tener varios propósitos. Por un lado está a lo mejor que se vea bien la caja, la parte estética, Sí, pero pues que no te termine penalizando el desempeño
del sistema de preenfriado, ¿verdad? Que Así no es. esté demasiado cerrada la caja o el tipo, el estilo de los orificios, Sí. en fin. Sí, ya en el punto de diseño, ya estando en comunicación con el cliente, pues se le pasa el dato, por así decirlo, de cuánta sección o cuánto volumen de aire es el que se necesita pasar por la caja, y en base a eso el cliente pues hace su diseño, ¿no? Su estampado, sus suajes, todo lo hace, ¿no? Pero respetando la necesidad que el preenfriado necesita. Sí, fíjate, y ahí yo creo que a veces lo que nos ha pasado es que solamente consideraron los requerimientos del almacenaje, ¿verdad? O sea, Sí. de cómo iba a ser la logística del producto, pero a nivel de almacenaje. Y pues ya es muy difícil. Oye, ¿vas a manejar dos cajas o cómo ya vas a hacer, verdad? No, Pues hay que encontrar ahí un balance interesante. sí, y nos ha tocado en la experiencia es que llegas al sitio del cliente y ya tiene como 5,000 cajas, Sí. esto ya las hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, pues tiene que no las va a tirar, no, las utiliza, penaliza, como tú dices, el preenfriado un poco, y pues después ve la manera de cambiar eso, ¿no? Pero sí es un punto a tratar. eh, Debe de haber mucha comunicación. Preverlo, Sí, prever o sea, el diseño, porque después siguiendo ahí botella. sí andas ahí con mermas en inversiones, Sí, muchas pérdidas, servicios, no es como esas. Bien. Oye, Rafa, y también en cuanto al diseño de la caja, a veces el reto está en que pues lo distribuyes a diferentes partes del mundo y hay diferentes marcas y en fin, o sea, sí está bien sí, está, interesante. está muy interesante. Sí nos ha tocado, ¿no? Vaya, pues que un producto limón que va a Japón, que va a Italia, entonces la caja tú la ves es muy diferente, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un reto muy interesante, siempre y cuando pues, el cliente tiene que respetar el orificio para la entrada de aire. Oye, Rafa, y si pasamos al siguiente punto, es qué pasa con el volumen de aire. El volumen de aire, otro tema muy interesante, punto muy interesante, ¿no? El volumen de aire, como sabes, Mario, en el preenfriado es muy importante porque tú vas a retirar una cantidad muy importante de calor, entonces necesitas un volumen muy grande de aire, ¿no? Y igual este volumen de aire va asociado con el equipo grande, que seguramente te lo vamos a contar, pero el volumen también va relacionado con el tipo de producto, ¿no? Hay productos que requieren más aire, menos aire. Si hemos tenido esa experiencia que nos pide el cliente modificar o ajustar en campo el volumen de aire, ¿no? Y fíjate que ahí, eh, esto lo de determinar precisamente cuál es el volumen de aire que necesitas. Puedes estar derrochando energía Sí, eléctrica donde, pues, es que es demasiado, no hace falta también que retires tan pronto el calor de campo, porque es una fruta pues sí, digamos que puede esperar, no madura tan pronto su sí, proceso de respiración, en fin, este, sin ningún problema puedes preenfriarlo, no sé, en 3 horas, en 4 horas y le estás poniendo una turbina, un volumen de aire para enfriarlo en 1 hora y dices, "Oye, ¿cuál es la necesidad de incluso de invertirle más dinero así es. y tener un consumo eléctrico mucho mayor, ¿verdad? Sí, de hecho hemos diseñado equipos, Mario, donde los cuales permiten regular ampliamente la velocidad, ¿no? Entonces, ese mismo equipo el cliente en una temporada lo usa para un producto, en otra temporada para otro, porque tiene la flexibilidad de variar la velocidad de las turbinas y modificar el volumen de aire, ¿no? Sí, fíjate, y ahí también bien interesante esa parte de estar consciente de que pues deberías estar modulando o ajustando el volumen de aire para alcanzar el tiempo óptimo y pues no andar desperdiciando energía eléctrica, ¿verdad? Es correcto. Ok. Oye, ¿qué te parece si como tercer punto hablamos de la capacidad frigorífica? Yo creo que ahí también, o sea, si no prevemos
la capacidad del sistema, pues, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ya no da la capacidad de refrigeración. Creo que es un punto también que debemos de prever desde el diseño. Habrá algunos que quizá discutamos de si le corresponde más a la operación o qué porcentaje, pero la capacidad frigorífica, pues están en grupos como responsables del diseño, pues nos toca. Es de nosotros, ¿no? O sea, no se la puedes delegar al cliente, ¿no? Como tú sabes, hay clientes en los que ya tienen incluso algunos equipos instalados, ¿no? Entonces ahí es una situación difícil, pero lo que va de diseño de Lacón, la capacidad es cuenta de nosotros, ¿no? Y ahí sobre todo la clave está en pues hacer las preguntas correctas, ¿verdad? O sea, oye, quizá a veces toca que algunos usuarios finales, los responsables del proyecto se desesperan un poco y tantas preguntas, pero es que nuestro objetivo es que no haya ninguna situación con respecto a la capacidad frigorífica, a la capacidad de refrigeración, porque sabemos que va a ser muy difícil resolverlo después. Sí, ya una vez instalado, se complican. Exacto. Y también, pues no podemos como que sobredimensionar sin sentido el equipo, Sí, porque después nos metemos en una serie de situaciones en cuanto a gobernar, a controlar el equipo. Además que, pues va a impactar en la inversión, ¿verdad? sí, así es. O no sé si sea peor que te quedes corto. Entonces ahí ya, por más que le quieras... Pues es que todo te pega, ¿no? El que lo hagas muy grande, estés consumiendo, ajá. y el que quede corto porque va a demorar más tiempo y sigue consumiendo. Exacto, y no vas a cumplir el objetivo. Al final de cuentas, oye, pues termina impactando la calidad de la fruta, Sí. de la hortaliza, porque el tiempo no da. Pero es porque hubo un problema desde la determinación de la capacidad frigorífica. Entonces yo creo que muy interesante. Pues ahí para dónde nos hacemos, ¿va? Es sobre todo responsabilidad de diseños. Diseño, así es. Pero ahí yo lo que invitaría a todos los responsables de proyectos pues que se abran a la conversación, a ver por dónde encontramos alguna situación que vale la pena prever en el diseño. Oye, Rafa, y pues creo que son los tres principales factores que podemos atribuir al diseño, que deberíamos prever desde el diseño. Y si pasamos a los factores más del lado de la operación, podríamos hablar del paletizado. Ok. El paletizado creo que es un tema interesante también porque, como lo comentábamos hace unos minutos, puede ir a diferentes partes del mundo, hay diferentes tamaños, las cajas, diferentes diseños. Sí. Y luego es todo un reto cómo las acomodas. Darlas, así. No sé, quizás estás buscando la mayor cantidad de cajas posible y hoy este acomodo está bastante interesante, nos permite poner no sé cuántas camas y Sí. cajas, pero sorpresa, terminas obstaculizando el flujo de aire y pues impactas en el desempeño del proceso, ya no es óptimo. Así es. Sí, eso sí nos ha tocado. De hecho, es un punto que revisamos durante los arranques de las puestas en marcha, ¿no? Apoyar al cliente con el tema paletizado para ver la forma más óptima en que puedan estivar sin afectar el prefriado, sin obstaculizar los pasos de aire, que la tarima esté lo mejor hecha posible, ¿no? La base del paletizado es muy interesante, ¿no? Entonces, a veces el cliente tiene cámaras de conservación, tiene otras cosas donde paletiza de una manera muy estándar, por así decirlo, porque su enfriamiento pues demora 24 horas o Sí. así, ¿no? O en realidad ahí pues la diferencia de temperatura es mínima, o sea, no vas a retirar calor de campo, entonces pues no te impacta en el proceso, ¿verdad? Y acá en este caso sí, se necesitas el mayor flujo de aire que pase por toda la caja, ¿no? Sí, entonces para hacerlo rápido Sí. y optimizar el trabajo del sistema de refrigeración. Oye, Rafael, ahí yo creo que podríamos avanzar con el siguiente punto,
que tiene que ver con las fugas de aire en el sistema. Porque ahorita recordaba cómo hemos tenido retos con este tema del paletizado, porque a veces hay procesos de preenfriado donde le mezclan de diferentes marcas con diferentes destinos y a lo mejor puede ser el mismo producto. Sí. ¿Sabes qué? Puede ser limón, aguacate, no sé. Pero, mira, estas tarimas van para China y estas van para no sé dónde. Y resulta que unas son más altas que otras, más grandes. Y empieza la situación con las fugas de aire, ¿verdad? Sí, ese es un punto, también entra ahí la diferencia del embalaje, ¿no? Pero ya una vez que estás ahí, pues ya le aclaras al cliente, ¿no? Oye, pues tiene que ser un solo tipo para que se presente el mejor sellado en el panel, el sellado en el rodapié, que las tarimas estén muy bien pegadas, que el estibado sea igual, porque las cajas diferentes, pues estivas y ya no te va a dar lo mismo, ¿no? Mm. Y entonces es parte de lo de las fugas de aire que tienes que ver esos puntos, ¿no? Como te decía, el formado del túnel con la lona, el rodapié pegado de tarimas, que los orificios de aire de las cajas estén bien direccionados en el sentido que debe ser, ¿no? Sí, ahí yo creo que ahora sí como que toca más del lado de la operación, ya en el diseño como que, oye, se advierte, Sí. se consideran ciertas cosas, pero ya sí está muy en manos de la operación. Yo lo que podría mencionar ahí es que sí procurar que todos los responsables de la operación pues estén conscientes, manejar algunas hojas de trabajo estandarizado, no lo sé, porque ahí hay mucha rotación y se les podría hacer fácil mezclar eh, pedidos, diferentes condiciones y pues ellos están enfocados en sacar la producción, Así es. pero inconscientemente pues están acá poniéndole piedras al camino. Ahora ya le están impactando en la eficiencia, en el desempeño de su proceso de preenfriado, ¿verdad? Sí, en ese aspecto, Mario, por ejemplo, cuando ya al final de un proyecto que nos toca darle capacitación también, al cliente pues procuramos a lo mejor que esté el primer turno y el segundo, los principales, y pues que hagan sus apuntes, ¿no? Ya, por ejemplo, el del primer turno, pues va y hace su dibujito y luego ya lo pega y ya se encargan de perfeccionarlo, ¿no? Pero sí en base a lo que vamos viendo junto con ellos, de que, oye, a ver, de cómo va de esta manera, para que entre más aire, ahora sí ya ponen la segunda cama, ahora de este lado. Entonces, les ayudamos a formar la primera tarima y ellos tienen que aprenderse las demás y van haciendo sus apuntes y sus hojitas de, como dice, de trabajo estandarizado, ¿no? Sí, yo ahí los invitaría también a visitar el canal de YouTube. Ahí tenemos varios videos. E incluso podríamos hacer más, ¿verdad? Para poder estar todo el tiempo como garantizando que se está transmitiendo la información a la gente que está operando ahí. ¿Sí te acuerdas? Hace algunos años andábamos por allá en Martínez de la Torre y, Batallando. oye, pero ¿por qué? La sorpresa fue que habían cambiado a toda la gente que estaba operando De uno a semana. el preenfriado. Y, oye, casi les pedimos que lo pusieran en marcha y apágalo porque ya el equipo pidiendo auxilio y la persona no se sabía. cuenta. Así es. Y, pues bueno, ya habían cambiado a toda la gente como lo mencionaba. Y pues no se transmite ese conocimiento. Ese proyecto lo habíamos hecho, no sé, 3 años atrás, no sé cuánto tiempo. Y pues de nada sirvió el entrenamiento, manuales, videos, si después esa gente ya no está, o sea, esa gente ya no continúa. Entonces, yo creo que ahí también hay que buscar la manera de Transmitir. transmitir, de asegurar esa información. Sí. Y digo, a lo mejor nosotros, bueno, ya te desconectas un poco del proyecto, ya terminó el proyecto, la garantía, ya pasó una buena cantidad de años. Pero bueno, yo creo que es un buen punto seguir alimentando ahí nuestro canal de YouTube, Sí. algunos otros medios de comunicación, pues para seguir nutriendo a Sí. todos los usuarios. Bueno, incluso esta charla, pues amigo, de ese propósito. Pero al final de cuentas es un punto, yo creo que ya más atribuible al cliente, ¿no? Digo, de establecer ahí sus anuncios visuales, sus acomodos, dejarlo ahí en una hoja de trabajo para que todos estén enterados, incluso cuando alguien salga, ¿no? Ujú. Yo creo que es una práctica, pues, que
en la cual todos podemos perfeccionar, ¿no? Sí, y digo, bueno, a lo largo de todo este tiempo, pues lo identificas de mejor forma y Sí, bueno, creo que acá en Grupo de Lacón, en el Lacón, lo hemos entendido y, así ok, es. sobre todo nuestra responsabilidad es en la parte del diseño, pero esos puntos también tenemos que estarlos cuidando, nutriendo, compartiendo información. Bien. Oye, Rafa, pues vamos por el punto número 6, la temperatura de entrada del producto. Ahí también es todo un tema. A veces eh, podría ser incluso por la temporada que entra más caliente el producto, en Sí, algunas otras temporadas más frío. Entonces ahí yo creo que hay que ser igualmente consciente que nos podría variar el tiempo, podría ser en algunas ocasiones un poco más rápido, un poco más lento. Pero hay otro punto que también está bien interesante, que es cuando la temperatura de entrada, pues no la podemos controlar tan fácilmente porque viene de diferentes fincas, ¿verdad? sí, ¿Verdad? Entonces ahí que nos puedes, que pues, tanto que nos ha pasado también esa situación. sí, 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 no, ese punto de la temperatura, bueno, tú sabes que la cámara se diseña pues, para una temperatura de entrada fija, ¿no? Entonces, la experiencia, lo que nos ha pasado que comentas es que llegan diferentes trailers y ya en el empaquetado mezclan de las diferentes fincas, todas las cajas traen diferente temperatura, unas más calientes, otras más frescas. Entonces el resultado final del preenfriado, No va a ser tan óptimo. sí, no, no, y es diferente, no se homologa la temperatura porque unos necesitaban más tiempo de preenfriado. Bueno, en realidad sí se va a homologar, pero me va a tomar 10 tiempo. Exacto, entonces, Bueno, si estamos hablando de optimizar el proceso, pues cuidemos esas, así es. esas situaciones. Y hay, por ejemplo, hay productores pues que llega su tráiler con la carga y el cuarto preferencial está ocupado porque apenas iba empezando el ciclo de una carga y pues lo dejan en el sol, ¿no? Entonces en el sol también toma más calor, unos graditos más arriba y ahí tienes variación en el proceso. Oye, Rafa, y ahí también un punto interesante es cómo lo vas a medir o con dónde vas a medir la temperatura del producto o con qué. Pues es que hay diferentes mecanismos, ¿no? Sí. Hay quien mide la pulpa con una aguja, hay quien lo mide en la superficie, hay quien solamente se basa en la temperatura del cuarto. Sí, entonces ahí Sí, va a estar bien interesante la que- comunicación, ¿verdad? Porque sí. sí. Hemos hecho sistemas de todos los tipos, hasta donde tenemos que medir la pulpa. Tú lo llegaste a ver un poquito más especializados y pueden ser tan exactos o tan austeros como usted me sienta. Sí, Depende de qué tanto le quieras invertir. exactamente. Sí, porque incluso, bueno, eh, hemos trabajado mucho, sobre todo con los productores, con esos proyectos que buscan exportar, ¿verdad? Ahí sí, Son más requisitos, ¿no? digamos que sí, exacto, el nivel de exigencia suele ser mayor, pues se cuida más la calidad, el Sí. desempeño de todo este proceso. Bien, Rafa, el punto número 7, el factor número 7, ¿qué pasa con el tamaño del producto? Y ahí yo podría comentar que debemos también tener cuidado de, eh, sobre todo estar conscientes de que si queremos utilizar el preenfriador, el, el cuarto frío, el cuarto de preenfriado, para diferentes productos, nada más, pues saber que si es muy pequeño, pues puede ser más rápido, si el producto es más grande, Es libre de modar. va a cambiar, ¿verdad? Entonces hay que optimizar también esa parte. Sí. Aquí es donde entra en juego lo que es el proceso de selección del cliente, ¿no? Que seleccionen las cajas tal tamaño, para que pues la carga sea uniforme y el resultado sea óptimo y también uniforme, ¿no? Y el resultado de temperatura, ¿no? Como dices, si tienes un limón pequeño y un limón del tamaño de un tomate, pues uno va a tener diferente temperatura, ¿no? Y el más pequeño a lo mejor se te puede quemar por que todo el grande todavía no enfría, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahí sobre Interesante. cuidar esa parte de cuando, Sí, cuando mezclas de diferentes fincas o cosas así. así es. Yo sé que muchos de los productores en los que nos tocó trabajar tenían pues el departamento de selección, ¿no? Y sí cuidaban mucho a eso, ¿no? Pero es algo que puede suceder, ¿no?
Sí, yo creo que aquí también eh, deberíamos mencionar que en realidad todos estos factores van acumulando beneficios, ¿verdad? Entonces dices, mira, a lo mejor eso sí va a estar muy difícil controlarlo, pero bueno, el intento se hizo, ahí está el punto para los que puedan atenderlo, que No dejas de tarea, ¿no? exacto, Sí. pero pues oye, yo lo que sobre todo puedo cuidar es el diseño de la caja, esto, en fin, entonces todo suma, vale la pena tenerlo presente, Sí. ¿verdad? Oye, pues el último, Rafa, el número 8, Ya para terminar, la cantidad de producto. Eso me ha tocado también varias sorpresas, sustos, porque el diseño, no sé, era para 12 tarimas y sorpresa, metieron 24. eso es lo más común. Quieren meter toda la carga del tractor. Llenar de sí, o sea, porque hay que despachar el tráiler completo. Sí, así es, eso es muy común. Pues, ¿qué te puedo decir ahí? Pues ya la lógica te dice, no, si no respetas la carga, pues el tiempo se va a ir exponencialmente, seguramente. ¿Va? Sí, yo creo que ahí sobre todo tener bien claro, o sea, cuál es el objetivo. O sea, el objetivo es lograr este preenfriado en 3 horas, 4 horas, o es preenfriar 12 tarimas, 24, como, por eso ahí también esa parte de la comunicación. Sí, ahí ya tú ya caes en el requerimiento del cliente, ¿no? O sea, ¿cuánto va a preenfriar diariamente? Y pues eso es lo que se tiene que respetar, ¿no? A final de cuentas, ya con el proyecto instalador ya no te puede decir que cambió el requerimiento, ¿no? Sí, pero ahí también, eh, quizá, o sea, si el requerimiento es una mayor cantidad de producto, podrías optar por varias cámaras, porque a veces buscas que una sola cámara te preenfríe una cantidad, un volumen importante de producto y empiezas a tener dificultades con quizá el tiempo de entrega, ya los componentes no se manejan de una manera tan habitual. Si lo Sí. puedes resolver quizá con 2 cuartos para 12 tarimas, para 16, Sí, en lugar de hacer uno muy grande. Y además, también que se complica, o sea, se vuelve el reto más interesante en la uniformidad del producto, sí. porque pues se te va a hacer ¿cómo podría decir? Un túnel, unas filas, una Muy largo. muy largo, pues el acomodo del producto, que los que están muy cerca de la manejadora de aire Se van a enfriar. se fríen muy rápido, incluso hasta los puedes quemar. Sí. Y los que están hasta el fondo, pues Quedan calientes. quedan calientes, exacto. Entonces terminas impactando en la optimización, en el desempeño del proceso de preenfriado, Así es. por también ahí, pues no haber previsto ese tipo de situaciones. Y yo digo, ok, las puedes prever, a lo mejor ya definiste bien 12, 16 tarimas y resulta que en la operación ni enterados y meten producto el torque. Que es diferente. Y a veces porque ven espacio. Sí, Oye, pues aquí hay más espacio, pues métele, ¿verdad? sí. Sí, pues la cámara contempla que siempre espacios para manejo de montecargas, ¿verdad? Manejo de producto. Entonces, todo quieren llenar al 100%, ¿no? Y ya si era, como tú dices, si eran 16, pues ya le metieron 22 y ya cambió la condición. Exacto. Muy bien. Bueno, pues listo, esos eran los 8 puntos, Rafa. Sí, hemos terminado. Sí, no sé si tengas alguna última recomendación, algún otro comentario. Sí, pues les recomiendo asesorarse, contratar al grupo de Lacón para sus necesidades y requerimientos, ¿verdad? Hay que ayudarle a los clientes, ¿no? Y pues aquí estamos para lo que les podamos ayudar en temas de prefiado. Ok, bueno, pues qué gusto que me acompañaste, que te gracias armar esta charla, que haya sido de mucho provecho. Y pues bueno, como ya se dieron cuenta, todo este tema de la optimización de los procesos de preenfriado, pues no es casualidad. Hay que prever una serie de factores desde el diseño, algunos otros, pues apoyar a nuestra gente de operaciones para que todo marche en orden. Y pues no me queda más que despedirme, que eh, agradecerles la confianza
que haya sido de su agrado esta conversación e invitarlos a que visiten nuestro canal, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, las diferentes redes sociales. Y pues listo. Listo. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Nos dio mucho gusto contar con su participación. Esperamos que la información compartida les resulte de utilidad y que puedan aplicarla en sus próximos proyectos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grupo Aislacón. Ahí compartimos contenido sobre refrigeración y consejos prácticos. Además, podrán enterarse de nuestros próximos eventos, webinars y mucho más. Recuerden, un buen preenfriamiento hoy garantiza el éxito de sus productos hortofrutícolas mañana. Nos vemos en la próxima.